Bien, muy buenos días a todos, a todas. Tengan todos ustedes muy buenos días nuevamente. A nombre de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, les damos la más cordial bienvenida al evento de presentación del informe El Banco Mundial y las asociaciones público-privadas, luces y sombras en la intervención privada en el desarrollo de América Latina. En los últimos años, las asociaciones público-privadas han venido ganando cierto protagonismo en la región latinoamericana como uno de los mecanismos preferidos para movilizar recursos del sector privado en alianza con el sector público para implementar proyectos de largo plazo que busquen cerrar las brechas de financiamiento del desarrollo y poder ayudar a los estados a generar las condiciones para proveer de la infraestructura y los servicios públicos necesarios para el bienestar de la población. Sin embargo, no necesariamente estos mecanismos de intervención público-privada son las mejores opciones desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Desde Latindad, junto con sus organizaciones aliadas, consideramos importante seguir analizando y discutiendo el papel que debe tener la inversión privada en el cierre de brechas de financiamiento del desarrollo, así como de las entidades que lo promocionan. En ese sentido, el informe denominado El Banco Mundial y las asociaciones público-privadas, luces y sombras de la intervención privada en el desarrollo de América Latina, constituye un primer paso para empezar a poner en agenda las críticas a lo que son las APPs en la región. Antes de comenzar, queremos primeramente saludar y explicar un poco cuál va a ser la hermenéutica de la sesión de hoy. Vamos a tener en el panel quienes están con nosotros acompañándonos a Carlos Bedoya, es coordinador general de Latindad, que va a tener a cargo las palabras de bienvenida en instantes nada más. Posteriormente vamos a tener a Rodolfo Bejarano, que es el autor del informe como tal, que nos va a hacer una presentación de aproximadamente 30 minutos de duración y posteriormente vamos a tener un espacio de comentarios a la presentación del informe a cargo de aliados globales y regionales. En este caso vamos a tener a María José Romero de Eurodat, que está con nosotros, también a Verónica Serafini de Latindad, que también está ya con nosotros en el panel, y a Leandro Gómez de FARN, que también nos va a hablar de la experiencia del caso argentino. También vamos a tener 10 minutos de duración. Posteriormente vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas a través de la plataforma como tal. Ustedes van a poder acceder a el espacio de preguntas para hacer las mismas por escrito, por favor. No vamos a poder abrir el micrófono de manera habitual, pero sí pueden hacer sus consultas, sus comentarios a través de esta sección. Las vamos a poder leer y las vamos a poder comentar y los expositores también van a poder responder a estas preguntas. Para el cierre, vamos a tener a la directora de Incidencia Global de Latindad, Patricia Miranda, que va a hacer las palabras de cierre y de conclusión del evento. Sin más preámbulos, entonces vamos a invitar a continuación a quien es actualmente coordinador general de Latindad, nuevamente, para que nos dé las palabras de bienvenida, las palabras de apertura a este evento de presentación del informe del Banco Mundial y las asociaciones público-privadas, luces y sombras de la intervención privada en el desarrollo de América Latina. Entonces doy la bienvenida a Carlos Bedoya. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, José Luis. Buenos días, amigas y amigos. Sean todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la presentación de este informe El Banco Mundial y las asociaciones público-privadas, luces y sombras de la intervención privada en el desarrollo de América Latina, que ha sido realizado este informe por el economista Rodolfo Bejarano, que nos acompaña aquí. Rodolfo, que integra el área de Nueva Arquitectura Financiera Internacional de Latindad, que a su vez es coordinado por nuestra querida colega, la economista boliviana Patricia Miranda. Bueno, en Latindad estamos convencidas de que hay que continuar poniendo en cuestión el desempeño de las APP, ¿no? Las asociaciones públicas privadas, como un mecanismo central de inversión en bienes y servicios públicos en América Latina, y especialmente en pandemia ha vuelto a resurgir, ha vuelto a ponerse las luces
a pesar de que estaba bastante desprestigiado este mecanismo, ¿no? Entonces nosotros queremos cuestionar este mecanismo como mecanismo central de inversión. Y en este empeño hemos desarrollado una alianza con la Red Europea sobre Deuda de Desarrollo, en especial mediante nuestra colega que está aquí, María José, la politóloga María José Romero, que más bien tiene una especialización en APPs, un doctorado en APPs, entonces es una voz súper autorizada para hablarnos de este caso y sobre todo en América Latina, la politóloga uruguaya María José Romero. También con otras organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, FARM, que también está aquí y nos acompaña hoy mediante nuestro colega Leandro Gómez, que también está haciendo mucho seguimiento a estos proyectos vía asociaciones público-privadas, que ya se explicará un poco más el mecanismo, y que están generando muchos impactos, no solamente en las cuentas fiscales, sino también en la vida de las personas, ¿no? Por eso cuestionar una APP implica cuestionar la capacidad de vencer las restricciones fiscales y de generar mayor eficiencia que la obra pública clásica, que son como que los dos pilares de la gran justificación por las cuales nacieron estas APPs a finales de los 70 en los países desarrollados, ¿no? A propósito de una crisis que tenía, la crisis del petróleo en aquel momento y que tenía restricciones fiscales, y crearon este mecanismo, sobre todo se usó mucho en Reino Unido, pero que ya hace rato están de vuelta, que han cuestionado su uso y están de vuelta, pero más bien en América Latina han tomado protagonismo desde los 90 en adelante, ¿no? Entonces es cuestionar estas ideas que se han hecho carne y habitan entre nosotros, de que las APPs de todas maneras vencen las restricciones fiscales y generan mayor eficiencia, ¿no? Y nosotros más bien, revisando la evidencia y los casos, en buena parte de estos proyectos en América Latina se han generado enormes pasivos contingentes para las cuentas públicas. Por ejemplo, un proyecto que tiene un pasivo contingente enorme es el de la carretera interoceánica entre Brasil y Perú, sobre todo la parte peruana, que año a año genera enormes desembolsos por parte de la caja fiscal, porque, como dice nuestra colega Nancy Alexander, y en general varios compañeros y compañeras que siguen el tema, esto es asegurar ganancias privadas con dinero público, ¿no? O con apalancamiento público. Entonces, mirado así, entonces siempre vamos a encontrar enormes problemas, ¿no? Y tenemos como el de los pasivos contingentes, pero también no es que haya mayor eficiencia, los contratos están plagados de adendas y adendas y adendas donde se aumenta el presupuesto permanentemente y bueno, son realmente la cereza en la torta lo constituyen estos casos de corrupción, ¿no? Muchos casos de corrupción campean, esa es la cereza en la torta, como decíamos, ¿no? Ni generan mayores, ni vencen restricciones fiscales, ni generan mayor eficiencia y en muchos casos hay corrupción, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, casos como Lavajato han mostrado que las APPs han sido una enorme puerta para instalar un sistema de delitos de poder, ¿no? Entre el poder público y el poder corporativo, ¿no? Y esta combinación de Estado subsidiario y tratados de inversión con superderechos a los inversionistas son un cóctel perfecto, son el caldo de cultivo perfecto para que las APPs pues terminen convirtiéndose en un negocio público-privado más que bueno, en un negocio que no conviene a muchos sectores, pero sí beneficia a los que se hacen de un contrato de este tipo, ¿no? Entonces, esta combinación de Estado subsidiario, de tratados de inversión, son pues el cóctel perfecto para las malas prácticas, ¿no? Las malas prácticas que se detallan en este informe también que nos presenta hoy Rodolfo Bejarano. Y hablando de derechos, decíamos que hay muchos casos, el marco es súper derechos para los inversionistas. También es clave determinar los impactos en los derechos de las vidas de las personas que se ven envueltas en estos proyectos desarrollados vía APP. En el caso, por ejemplo, de los proyectos de infraestructura, las comunidades afectadas por estos proyectos, o también los trabajadores y trabajadoras vinculados a las APPs de salud, por ejemplo, los usuarias también de servicios de salud y educación, ¿no? Entonces hay determinados impactos.
Y en este aspecto, un lente fundamental es la evaluación de las APPs bajo el enfoque de género, ¿no? Y esto ha sido un bien esquivo. Ha sido un bien esquivo tanto en el diseño como en la implementación, ¿no? Se ha asumido como que el impacto es neutro. Y al respecto de eso nos acompaña también hoy Verónica Serafini, doctora en economía y asesora de género de Latinat, quien viene estudiando también el tema y que está a punto de publicar un informe que recoge bastante evidencia en este sentido, ¿no? En relacionar este bien esquivo, ¿no? La igualdad de género o la equidad de género en los proyectos de APP, que es esquivo precisamente, ¿no? No obstante, también debo decir que hay algunas buenas experiencias, ¿no? Pero son las menores. Igual las queremos relevar y a fin de, como dice nuestro colega Rodolfo Bejarano, encontrar luces y sombras de la intervención privada en el desarrollo de América Latina. Entonces, sin más preámbulo, nuevamente les doy la bienvenida a esta presentación y empezamos pues con el contenido del informe. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, José. Perfecto. Gracias, Carlos, por estas palabras introductorias. Nos permite ver un poco el panorama en el cual estamos desarrollando esta investigación y este documento se está presentando. A continuación, quiero dar la bienvenida a Rodolfo Bejarano. Él es autor del informe El Banco Mundial y las asociaciones público-privadas, luces y sombras, de la intervención privada en el desarrollo de América Latina. Rodolfo es ingeniero, economista con experiencia en análisis de políticas económicas del Perú y América Latina, y actualmente es colega nuestro, investigador para Latinat. Querido Rodolfo, buenos días, bienvenido, y por favor, adelante con tu presentación. Muchas gracias, José Luis. Buenos días, un saludo a quienes nos están siguiendo en este evento. Y bueno, voy a presentar un PowerPoint para poder, bueno, tener un mayor orden en la presentación y mostrar los elementos que hemos podido recoger, ¿no?, en este informe, que, como ya se ha dicho, bueno, es de nuestro interés conocer un poco más sobre cómo es que se dan estos mecanismos, qué significa una APP, cuál es el rol también que tienen entidades como el Banco Mundial y otras que se dedican a la promoción de estos mecanismos, y que desgraciadamente la experiencia no nos da, digamos, las mejores luces sobre cómo se han venido aplicando en el mundo y también en la región. Entonces, bueno, quiero empezar dando el marco, ¿no?, de dónde surge este nuevo impulso que se le está dando a las APPs, que si bien no es algo nuevo, pero en los últimos años se le está dando un mayor impulso a través de ciertas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la Agenda 2030, ¿no?, a través de los ODS y la Agenda de Addis Abeba que se definió en el 2015, es que se empieza nuevamente a incentivar este apalancamiento, ¿no?, del financiamiento privado para intervenir en el desarrollo, from billions to trillions, que es el nombre que se le dio a este documento en que se planteaba, ¿no?, el financiamiento para un desarrollo transformador, algo así, en el que, bueno, ya se empieza nuevamente a poner en la agenda el rol que debe tener el financiamiento privado. Luego, también como una iniciativa de parte del Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales, se enmarca este nuevo hito en que se empieza a hablar de maximizar el financiamiento para el desarrollo, ¿no? Básicamente es como apalancar el financiamiento privado para que intervenga en proyectos e iniciativas que busquen lograr los objetivos de desarrollo que se plantean los países, sobre todo países de ingresos medios y bajos, pero que básicamente se plantea lo mismo que desde la iniciativa From Billions to Trillions se planteaba, ¿no? Luego, ya más recientemente, con la llegada de la pandemia y bueno, de la crisis que nos generó el COVID-19, también hay una
un relanzamiento, si se quiere decir, de cómo la inversión privada debería intervenir en el desarrollo, ¿no? Entonces se plantea esta nueva iniciativa del desarrollo verde, resiliente e inclusivo, GRID por las siglas en inglés, en que el Banco Mundial y el Fondo Monetario nuevamente plantean que para superar esta crisis y para recuperarse sostenidamente es necesario también ver la forma de cómo atraer esa inversión, ¿no? Ya que los estados están bastante ya golpeados por la crisis, ¿no? Que han tenido que, y siguen teniendo que destinar ingentes cantidades de recursos para atender la crisis, y por lo tanto el sector privado debería de intervenir ahí, ¿no? Para cubrir esas brechas, digamos. Y finalmente, bueno, el rol de la banca multilateral de desarrollo, especialmente en el Banco Mundial, ¿no? Son los que son los promotores de estas iniciativas, también dan asesorías e inclusive financian proyectos o programas en los países, ¿no? Entonces, este apoyo que dan estos organismos multilaterales se da a través de no solamente instrumentos de financiamiento, de garantías, sino también asesorías, como les mencionaba, y específicamente en mecanismos como las APPs, ¿no? Las asociaciones público-privadas ya entran dentro de uno de los mecanismos preferidos por estos organismos financieros para movilizar el capital privado a través de diversos instrumentos, y no solamente trabajando con gobiernos, ¿no? O lo que ellos llaman los clientes, sino también las propias corporaciones o empresas privadas, ¿no? Los inversionistas. Entonces ellos tienen, digamos, esa llegada a las dos partes, tanto a los gobiernos, porque proveen financiamiento y asesoría técnica, pero también a las corporaciones, ¿no? Y es ahí donde este rol debe ser mucho mejor analizado, porque hacia dónde es que la banca multilateral de desarrollo debería de apuntar, a promover la inversión privada y generar más ganancias de los privados, o hacia los estados o los países que en realidad son los que, hacia los cuales debería de dirigirse las iniciativas o programas de desarrollo que se vienen impulsando por medio de estos organismos. Algunos datos también para mostrar la importancia que tiene, por ejemplo, el Banco Mundial en movilizar la inversión privada, ¿no? A través de sus brazos financieros, como el IFC, la Corporación Financiera de Desarrollo, o el MIGA, que también provee de garantías al sector privado. Entre estos tres, incluyendo el Banco Mundial en sí, son responsables del 37% de la inversión privada movilizada, ¿no? En países de ingreso medio y bajo. Entonces, en América Latina hay una importante presencia del Banco Mundial, sobre todo, para movilizar este financiamiento privado, y lo que ellos mismos definen como sus instrumentos, ¿no? Principales, que son proveer financiamiento y garantías de proyectos, ¿no? Un trabajo también de análisis a nivel regional y nacional de cómo está el ambiente, digamos, para promover la inversión, y dar asistencia técnica, que básicamente es ir a los gobiernos y decirles, bueno, esto es lo que se necesita hacer para promover la inversión de una mejor manera, para que lleguen, para poder apalancar el financiamiento privado y para que el sector público, digamos, también asuma su responsabilidad, pero con cautela, al menos eso en el papel, digamos, ¿no? Pero vamos a ver que no necesariamente los riesgos son distribuidos de manera equitativa. Luego, viene un enfoque, digamos, un poco ya más dirigido a América Latina, que es el enfoque de cascada, que también el Banco Mundial lo ha venido promoviendo, y que básicamente es para ver cómo asegurar el financiamiento de proyectos de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Y que asegurar de que estos proyectos sean rentables. Si el proyecto no es rentable, entonces el privado no va a intervenir, ¿no? O sea, acá no se habla de rentabilidad social,
¿no? Sino es básicamente rentabilidad para el privado. Si es que no es financieramente o comercialmente viable, ¿no? Este proyecto tiene que tener un soporte a través de reformas estructurales, ¿no? Si hay fallas de mercado, tienen que corregirse, y esto se da a través de ciertas medidas legales. Si esto no funciona, se pasa a la siguiente etapa, que es que los recursos públicos ya deben intervenir, ¿no? y dar ciertas concesiones y también instrumentos que aminoren el riesgo para los privados. Pero si esto no funciona, finalmente ya es el sector público, ¿no? El Estado, el que debe de encargarse de este proyecto, ¿no? Entonces, este es el enfoque, digamos, que se le da a esta, digamos, promoción de la inversión en infraestructura con intervención privada, ¿no? Y se ve claramente, ¿no? Este esquema creo que muestra claramente cuál es el enfoque que se le da, ¿no? a la promoción privada, y cuáles son las medidas que se deberían de tomar y cuáles son los elementos que deben estar alrededor para que el privado no salga, digamos, afectado, ¿no? Pero no se piensa necesariamente en el sector público, y cómo aminorar, digamos, ¿no? La carga que pudiera tener un proyecto de ese tipo. Ahora, como les mencionábamos, ya uno de los mecanismos preferidos son las APPs, ¿no? Una APP está definida como un acuerdo entre el sector público y privado, ¿no? En que los servicios o las responsabilidades que son del sector público son suministradas por el privado bajo un acuerdo de largo plazo para el abastecimiento de este servicio público o de esta infraestructura. Estos proyectos, digamos, se caracterizan porque están en diversos sectores, no solo infraestructura, ¿no? De transporte, saneamiento, energía, sino también pueden estar en sectores más sociales, como educación, salud y otros, ¿no? Que tienen que ver ya con servicios públicos básicos. Entonces entran en todo tipo de sectores, pero generalmente son proyectos de gran inversión, son contratos de largo plazo, más de 30 años, pueden llegar hasta 60 años inclusive, y pueden intervenir en las diversas etapas de un proyecto, desde la concepción del proyecto en sí, la construcción o inclusive la operación también, ¿no? Y a estos mecanismos se les ha dado, bueno, un gran impulso en la región. En las últimas décadas, ¿no? Varios países han digamos, implementado marcos legales y políticos, han reformado o han emitido leyes, inclusive cuentan con algún tipo de entidad, ¿no? Que está dedicada a la labor justamente de promoción de las APPs. En 19 países, según un informe, se han emitido leyes relacionadas a estas APPs, y 17 cuentan con una entidad dedicada. Brasil, Chile, Colombia, México y Perú son los países que más activos están en ese tema, y sobre todo en proyectos de infraestructura. Este mapa nos da una idea de cómo más o menos han ido avanzando los países en la región, algunos más que otros. Los que están en color verde, bueno, muestran un mayor avance porque tienen ya más tiempo en esto y también tienen marcos legales ya avanzados, ¿no? en promover APPs. Los que están en azul están emergiendo o implementando más recientemente, y los rojos están apenas, digamos, con un desarrollo más incipiente. Pero, claro, últimamente también hay países que han avanzado mucho más que en otros. Y los montos no son nada pequeños, ¿no? Vemos que son 360.000 millones de dólares los que dan de aproximadamente 1.000 proyectos, los que se han venido implementando en infraestructura bajo esta modalidad de APP, sobre todo en sectores de energía y transporte, que son los más, digamos, los que implican un mayor tiempo
de desarrollo, y también son los que atraen mayor interés a los inversionistas, ¿no? Son más rentables. Bueno, en América Latina y el Caribe es donde se invierte más en este tipo de proyectos de APP, infraestructura, y por eso es que creemos de que es importante prestarle más atención en la región a cómo se están dando estos mecanismos. Brasil, México, Colombia y Perú son los que tienen mucho más inversión en cuanto a montos y proyectos también, ¿no? Entonces, bueno, el problema viene cuando uno se pone a analizar cuáles son los compromisos que los estados asumen, ¿no? Cuáles son las obligaciones que tienen al contratar una APP con una empresa privada. Entonces, como en todo proyecto, digamos, hay compromisos que el Estado tiene que asumir, que son los compromisos firmes, ¿no? Hay obligación de pagos específicos que tiene que dar el Estado, y también el contrato tiene que especificar, bueno, cuál es la contraprestación respecto a lo que el privado invierte y el Estado tiene que hacer un pago, ¿no? Eso está en el contrato y digamos, es específico y es cuantificado, ¿no? Pago por obra, retribución por la inversión realizada o por el mantenimiento y la operación. Pero también aparecen los compromisos contingentes. ¿Esto qué son? Son obligaciones que tiene que asumir el Estado cuando hay cuando ocurre algún hecho que no está previsto, ¿no? Bueno, en todo proyecto ocurren ese tipo de imprevistos, pero normalmente el Estado es el que asume esto, ¿no? En estos contratos APP el privado no necesariamente es el que se encarga de cubrir estos imprevistos, sino que se generan obligaciones para los estados, ¿no? Normalmente los contratos no prevén esto, y si lo prevén, bueno, es el Estado el que tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces ahí es donde decimos nosotros que se generan obligaciones, o sea, finalmente son deudas que el Estado asume y que no necesariamente están incorporadas en los estados, en las cuentas financieras, digamos, ¿no? Públicas. Pero además está lo que ya mencionaba también Carlos, que es todo lo que está alrededor de proyectos, especialmente de APPs, es la corrupción, ¿no? La renegociación de contratos que se han hecho en diversos casos conocidos, y sobre todo en América Latina, ¿no? Que nos coloca entre las regiones con más renegociación de contratos, ¿no? Por ejemplo, una ocurrencia de 25 eventos de renegociación sobre un total de 43 proyectos, ¿no? Esto nos da un ratio del 58%, cuando el promedio mundial es de 33%. Estamos muy por encima del promedio mundial, y creo que el caso Odebrecht es bastante conocido por todos, y involucra además a muchos países de la región. Entonces las críticas a las APPs que vienen, bueno, de todas las organizaciones de sociedad civil que hemos venido siguiendo el tema y que nos preocupa, digamos, de que se sigan promoviendo sin necesariamente hacer un mea culpa y un análisis de parte de los promotores de qué es lo que está funcionando mal y cómo debería de funcionar. Bueno, hablamos de los costos y los riesgos fiscales que estas APPs conllevan, pero también la falta de transparencia y rendición de cuentas es un problema, porque esto no solamente oculta información importante para saber cómo funcionan, cómo se van desempeñando estos proyectos, sino porque también se generan las ventanas para los actos de corrupción. Y también un aspecto importante es cómo se afectan los derechos de las personas y los grupos, ¿no?, vulnerables que están alrededor de estos proyectos, y que deberían ser los beneficiarios, pero que finalmente son hasta inclusive movilizados de un lugar a otro por el interés de construir una infraestructura, por ejemplo, ¿no? Una carretera, un puente, etc.
Entonces, esos son los elementos, digamos, que pensamos que deberían de tomarse en cuenta. Y más específicamente sobre APPs, la sociedad civil que ha venido diciendo, bueno, hay una primera cosa que son estas deudas ocultas que se crean, ¿no? El Estado tiene que asumir no solo una tarifa fija durante toda la vida del contrato del proyecto, sino también estas deudas ocultas. No necesariamente también una APP significa que el financiamiento sea más barato, ¿no? Al contrario, son mayores costos los que involucran el financiamiento a un privado. El Estado puede tal vez lograr recursos con menores tasas, pero el privado más bien normalmente recurre a mayores tasas de interés. Bueno, el Estado tiene que asumir los costos cuando un proyecto fracasa, cuando no es rentable, digamos. También la relación calidad-precio no está garantizada, ¿no? Hay un instrumento que se usa que es el comparador del sector público, en el que se determina esta relación que debe haber de calidad-precio, pero no necesariamente se está usando. Después, claro, cuando un privado interviene, lo que quiere es abaratar costos, y esta bajada de costos también lleva a un deterioro en la calidad de la prestación de los servicios. El cumplimiento de los contratos tampoco no se asegura, ¿no? Ya hemos visto que hay contratos que se extienden en el tiempo a través de diversas adendas o renegociaciones que extienden más allá de lo que inicialmente se había previsto e inclusive no se cumplen con los hitos que el proyecto había previsto, ¿no? La opacidad contribuye a la corrupción, también yo lo he mencionado. Se distorsionan las prioridades de las políticas públicas, ¿no? Las APPs, al tener que ser viables comercialmente, financieramente, no necesariamente van dirigidas hacia las políticas o a las prioridades, digamos, del sector público. Y las mujeres, digamos, son los grupos que son más afectados, ¿no? Porque cuando se habla de un servicio público, normalmente son ellas las que están más vinculadas con la provisión de estos servicios, ¿no? Un caso, bueno, quería acá, ya antes de terminar, ¿no? Que da una organización que trabaja el tema de mujeres, que analizó en Perú, ¿no? El Hospital Barton, que nos da una idea bastante clara de qué es lo que puede pasar con una APP, ¿no? Este es un contrato firmado entre el Estado peruano y un consorcio privado por 30 años para construcción y operación de un hospital. Entonces, acá desde arranque nomás lo que se ve es que hay una falta de transparencia en el contrato, no se aplica el criterio de relación calidad-precio y no hay un seguimiento, ¿no? O sea, no solamente de la implementación de la infraestructura, sino después de cómo va operando el hospital, no se sabe si efectivamente viene cumpliendo con lo establecido en el contrato. Se afectó la calidad también y cobertura del servicio porque un hospital que iba a ser de nivel 3 finalmente se convierte en nivel 2. Entonces no son los servicios que se habían ofrecido. Entonces esto perjudica al asegurado, o sea, a la persona que es la que accede a los servicios de salud en este hospital, porque ya hay menos cobertura en términos de qué es lo que, de qué tipo de especialidades también brinda el hospital. Se afectan los derechos laborales también, o sea, a las mismas personas, personal médico, personal técnico, no se les respetan las jornadas laborales, no se compensan las horas extras que se trabajan, ¿no? Entonces acá, sobre todo enfermeras técnicas y asistentes se vieron afectadas con este tipo de contratos.
y la afectación al fisco, ¿no? O sea, las adendas que han habido en este tipo en este proyecto específico en años sucesivos, se ha pasado, por ejemplo, de un pago de remuneración de inversiones de 6.9 millones de dólares, que fueron inicialmente previstos, a 8.6 millones de dólares. El costo operativo también, ¿no? Que supuestamente debería ser un estimado de 60 millones contra un operador, digamos, privado especializado, debería ser 45 millones, pero el contrato se firmó por un costo de 65. Es decir, ni por el lado de la atención en salud, ni por el lado de los trabajadores del mismo hospital, ni por el lado del fisco es que esta APP resulta conveniente, digamos, para la ciudadanía, ¿no? Entonces, finalmente, nos planteamos algunas preguntas de qué hacemos, ¿no? Una primera cosa es que se deben priorizar proyectos que potencien realmente procesos productivos, ¿no? O también de algún tipo de servicio, pero que esté enfocado en integrar cadenas de valor, por ejemplo, ¿no? En actividades que sean sostenibles, y no pensar solamente en el corto plazo y en la ganancia que pueda tener el privado, ¿no? La pandemia, bueno, por supuesto que también ha revelado que es necesario, digamos, asegurar la provisión de servicios públicos e infraestructura básica que el Estado debe proveer, ¿no? Sobre todo en materia de salud. Es un derecho, al igual que muchos otros servicios públicos. Pero la inversión privada, si es que interviene, debería estar alineada con planes y metas definidas ya desde los estados en el marco de los objetivos de desarrollo que se quieren plantear como país. Y finalmente, las APPs y las negociaciones que se dan alrededor deben tener un análisis integral, costo-beneficio, no solo en términos económicos, sino también en una evaluación de impacto ambiental y social que nos pueda dar una mejor idea de si el proyecto es viable o no, no solo en lo económico, ¿no? Entonces, bueno, acá esta es la portada del informe, ya está publicado en las redes y ahí está para que lo puedan revisar con más detenimiento y, bueno, seguir trabajando en ese tema. Muchas gracias. Bien, Rodolfo, muchísimas gracias. Justamente para nosotros es importante como Latindad poder tener un elemento de análisis muy importante en este contexto y por supuesto que la inversión privada es un componente importante para que las economías puedan dinamizarse y alcanzar objetivos económicos, sociales, pero claro, por supuesto que el rol también debe ser complementario y no suplir del todo la labor de los estados en lo que es la provisión de bienes y servicios públicos. Como bien decía Rodolfo, el documento está colgado en las redes de Latindad, en la página web de Latindad. También está para que lo puedan ver en la fanpage de Latindad para que puedan acceder al documento y quienes de alguna manera quisieran que se les envíe el documento tal vez a su correo electrónico, les podemos pedir que puedan escribir su correo electrónico a la sección de preguntas y también los podemos enviar sin ningún problema el documento, ¿no? Igualmente, por favor, las preguntas pueden hacerlas en el link, ¿no? de Zoom. Quiero a continuación, vamos a entrar a la etapa de los comentarios de la presentación realizada por Rodolfo. Y para ello, bueno, hemos recurrido a varios aliados globales, regionales de Latindad que nos van a permitir también tener una mirada desde afuera, un poco desde la lógica también de miradas de otro tipo y en este caso una mirada crítica desde la sociedad civil global. Para ello quiero invitar a que nos brinde unas palabras a quien es uruguaya, magíster en ciencia política por la Universidad de la República de Uruguay y candidata a doctora en economía del desarrollo por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Desde 2012 trabaja como gerente de políticas y cabildeo en la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo Eurodat, con sede en Bruselas, una red de 60 organizaciones no gubernamentales
29 países europeos que trabaja en temas relacionados con deuda y que es hermana de Latindad, en este caso en la región europea, para el financiamiento para el desarrollo, justicia fiscal, y voy a dar la más cordial bienvenida a María José Romero. María José, por favor, bienvenida y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, José, y muchas gracias a todos los compañeros de Latindad, a Carlos, Rodolfo. Es un placer para mí compartir este espacio con todos ustedes. También quiero aprovechar para agradecer el proceso de elaboración de este informe. Fue un proceso muy rico y sin duda desde Eurodad y en lo personal doy la bienvenida a este informe que estamos presentando hoy. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que surgen del trabajo que llevo adelante desde Eurodad y también, como decía Carlos, de mi propia experiencia de investigación en este tema que ya hace años en el que estoy embarcada. Quisiera compartir reflexiones alrededor de 3 puntos. El primero sería desde el contexto global y también en cuanto a qué está detrás de las APP, ¿no? Y un poco vincular algunas de las cosas que presentaba Rodolfo y que están en el informe con algunos de los debates que tenemos en América Latina y a nivel global sobre la promoción de las APP. Segundo, me gustaría también compartir algunas reflexiones sobre el rol del Banco Mundial y incluido en el contexto de la pandemia. Rodolfo hace un mapeo muy detallado y muy importante sobre la actividad del Banco Mundial en el contexto actual y en América Latina, y me gustaría compartir algunas reflexiones en ese sentido. Y finalmente quisiera cerrar con algunas de las implicancias que todo esto tiene para el trabajo de la sociedad civil, el trabajo que podemos tener hacia los movimientos, los grupos de la región y a nivel global, porque sin duda este es un debate que hace años tenemos en agenda y que ha llegado para quedarse. Bueno, comenzaría con el primer punto que les contaba, que es un poco el contexto global y lo que está detrás de las APPs. Y aquí quisiera complementar un poco lo que nos planteaban tanto Carlos como Rodolfo en relación a la situación que vivimos hoy y la agenda que los países, tanto bueno, los países en desarrollo fundamentalmente tienen enfrente, ¿verdad? Estamos en una situación de profunda recesión por el impacto de la pandemia. La pandemia que nos golpea todavía en muchos casos y que nos viene golpeando desde marzo del año pasado, dio como resultado la peor recesión desde la crisis del 29. El Banco Mundial estimó que las necesidades de financiamiento adicionales para los países en desarrollo derivadas de la crisis serían excepcionalmente altas. Y la UNCTAD, que es la Comisión de Comercio y Desarrollo de la ONU, habló ya el año pasado del riesgo de otra década perdida en materia de desarrollo. Y el informe de este año refuerza esos conceptos. Hemos visto esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York muchos discursos que apuntan en esa dirección, ¿verdad? Estamos ante impactos sociales devastadores, pérdidas de empleo, aumento de la desigualdad, un fuerte impacto en las mujeres y en las niñas, especialmente aquellas que enfrentan formas de discriminación múltiples e interrelacionadas,
estamos hablando por motivos de ingreso, de raza, de etnia. Y ante esta situación, lo que el mundo experimenta desde el año pasado es que gobiernos de diferentes tonos políticos, colores políticos e instituciones multilaterales llaman a reconstruir mejor. Pero ¿qué significa ese reconstruir mejor? Es lo que en muchos casos todavía tenemos que preguntarnos. Porque hay diferentes interpretaciones sobre qué significa reconstruir mejor. La agenda que pone al sector privado, a la inversión del sector privado en el centro, es una agenda que ya estaba con nosotros. Y como los compañeros decían, la crisis llegó para reforzarlo, porque los presupuestos nacionales se han visto profundamente afectados por la crisis, porque las necesidades de financiamiento son todavía enormes, pero sin duda toda esta narrativa lo que hace es reforzar, como les decía, el rol del sector privado, cuando de hecho estamos dejando de atender otras posibles fuentes de financiamiento, como por ejemplo los recursos que en los presupuestos nacionales se pierden por la evasión y la ilusión fiscal de las multinacionales, o individuos extremadamente ricos que no pagan los impuestos que deberían pagar. Entonces, como les decía, este relato de que, bueno, que obviamente estamos en crisis y ya había necesidades enormes de financiamiento y los recursos públicos no eran suficientes, es un relato que sin duda sirve a este argumento de que es necesario apalancar el sector privado, que es necesario utilizar al Estado como instrumento para apalancar el sector privado, que las APPs son el mecanismo para eso y que tenemos que utilizar todos los recursos a disposición para garantizar el beneficio del sector privado, que esta lógica y este relato indicarían que resultaría en beneficios para todos. Pero lo que me gustaba compartir en este espacio es, bueno, este es un relato que está presente en América Latina, es un relato que está presente a nivel global, pero es un relato que tiene detrás un muy fuerte lobby de grupos empresariales, de empresas de consultoría y asesoría, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, otras muchas empresas que tienen en la promoción de las APPs y en la multiplicación de este discurso, la difusión de este discurso, muchos intereses generados. También muchos gobiernos del norte buscan oportunidades de negocios para sus empresas, y ven a las APPs, como les decía, como el instrumento que facilitaría garantizar la rentabilidad y la estabilidad para sus empresas. Y el trabajo del Banco Mundial resulta instrumental en este sentido, ¿verdad? La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas tiene un área de trabajo dedicada a promover las asociaciones público-privadas a nivel global, y como les decía, países europeos tienen muchos intereses creados en este trabajo, y muchos grupos empresariales participan activamente en discusiones para que este trabajo tenga lugar. Y por ejemplo, algo que quería poner sobre la mesa, en el contexto actual lo que está sucediendo es que se le da un nuevo nombre a la promoción de las APPs, o sea, se están tratando de promover
APPs 2.0 o 3.0, porque, por ejemplo, se han creado programas de promoción de APPs primero a las personas, ¿verdad? O sea, se le ha creado, se le ha puesto un adjetivo al tipo de APPs que se están promoviendo. O APPs para reconstruir mejor, utilizando los eslogans que han aparecido en respuesta a la pandemia. Entonces, estos son comentarios y reflexiones que traigo aquí para compartir de qué manera esta agenda se está promoviendo a nivel global y algunas de las iniciativas que vemos que dan lugar a que lo que sucede en América Latina primero no sea tan singular, porque es parte de una promoción global. Y segundo, que no es solamente esta agenda que, bueno, que necesitamos más servicios de infraestructura, más servicios públicos. Sí, sin duda que sí, pero bueno, ¿cuáles son estos instrumentos que estamos promoviendo y cuestionar si realmente estos son los instrumentos que permiten que esos servicios lleguen a las poblaciones, o son unos instrumentos que permiten garantizar los beneficios privados, como señalaba Carlos al principio? Y en muchos casos vemos que lo que está detrás de la promoción son realmente intereses muy poderosos para que se garanticen los beneficios privados. Con esto quisiera dar lugar a mi segundo grupo de comentarios, que tiene que ver con la respuesta del Banco Mundial a la pandemia, incluida la actividad de promoción de las APPs. Y aquí, como señalaba Rodolfo, es necesario mencionar que el banco desde marzo del año pasado ha estado tratando de presentar distintos enfoques, distintos planes, y ha dado a su actividad distintos nombres para tratar de mantener su vigencia, ¿no? en la respuesta a la pandemia. Mantenerse relevante ha sido de alguna manera su objetivo principal. Le ha dado una respuesta inicial a la emergencia sanitaria con programas de promoción bueno, con programas de apoyo a los gobiernos para responder a la emergencia sanitaria, pero sin duda una de las cosas que no ha tomado la notoriedad que es necesaria es el trabajo del Banco Mundial en mantener esa influencia y esa promoción de reformas estructurales en apoyo de liberalización, desregulación, reducción del papel del Estado, para hacer lo que ellos llaman reconstruir mejor, pero acelerando y ampliando su apoyo al sector privado, a la promoción de APPs para servicios de infraestructura, para servicios públicos en general. Hemos visto que, por ejemplo, en Colombia el Banco Mundial participa activamente con apoyo presupuestal para lo que en muchos casos es mantener a las APPs vivas, ¿verdad? Y eso significa, en términos sencillos, asegurarle al privado que está en esas APPs su ganancia. Y el Banco Mundial está trabajando con el gobierno, en este caso colombiano, pero con muchos otros gobiernos alrededor del mundo, para que esto se dé, para que los estados le mantengan, le preserven la ganancia al sector, al actor público en los contratos de APPs, con más garantías, más concesiones, más riesgos para el sector público y la promoción de más megaproyectos de infraestructura en América Latina y en el mundo. El Banco Mundial
con muchos gobiernos del norte, han creado programas especiales para asesorar a los diferentes ministerios alrededor del mundo, de finanzas, ministerios de desarrollo, etcétera, de infraestructura, para ver cómo se mantienen las APPs en su lugar luego de esta crisis. Entonces, de hecho, ha publicado un montón de artículos en los últimos meses en los que promueve más y mejores APPs. Esa es su respuesta a la crisis. Y esto es sin duda, a pesar de la evidencia que, como señalaba Rodolfo, indica que es un mecanismo costoso, problemático, riesgoso para las finanzas públicas, para los ciudadanos, porque de hecho no existe evidencia de que las APP sean un mecanismo eficiente para terminar con o reducir la pobreza, reducir la desigualdad, para tener los servicios públicos y los servicios que se necesitan de infraestructura, para mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que se busca. La evidencia está sobre la mesa. Los países del norte en muchos casos han dado marcha atrás a sus proyectos de APP en casa, ¿verdad? En el Reino Unido en 2018 se anunció que no iban a mantenerse los proyectos de APP dado lo problemático que habían resultado. En Francia hay otro tanto a nivel local de oposición a proyectos de APPs, y diferentes auditorías a nivel europeo han demostrado qué tan costosas y riesgosas resultan las APPs. La falta de transparencia, como indicaban tanto Carlos como Rodolfo, es un problema fundamental en los proyectos de APPs, la renegociación también, y es sin duda algo que el Banco Mundial en el momento actual está tratando de abordar con diferentes soluciones, pero dado el caso no está yendo al corazón del problema, que es frenar con la promoción de las APPs, en lugar de tratar de emparchar o reformar un mecanismo que de por sí resulta sumamente problemático. Y las experiencias en diferentes países de América Latina sin duda ilustran estas preocupaciones. Desde la sociedad civil global, en 2017, en octubre del 2017, publicamos un manifiesto de una campaña global frente a las APPs, que reunió más de 150 adhesiones de organizaciones y de sindicatos alrededor del mundo. Un año después, en octubre del 2018, publicamos un informe conjunto que presentaba 10 casos de estudio detallados, en el que lográbamos poner sobre la mesa más evidencia de la que ya existía. Y bueno, este trabajo conjunto sigue su curso, y en el contexto actual sin duda. Y esto me lleva a cerrar con, bueno, ¿cuáles son las implicancias para la sociedad civil? Sin duda, y esto es un punto que me gustaría enfatizar, el debate sobre cómo financiamos la infraestructura y los servicios sociales es un debate que está entre nosotros y que llegó para quedarse. Las necesidades de infraestructura
y de servicios de nuestros pueblos en América Latina y a nivel global de los países en desarrollo es sin duda enorme. Pero es necesario cuestionarnos qué servicios se necesitan primero y cómo se deben financiar para que estos servicios realmente den respuesta a las necesidades de la gente. La información es clave para que se pueda comprender el fenómeno de las APPs, para que se pueda hacer seguimiento a esta agenda a nivel nacional, regional, global, para que logremos garantizar su eficiencia y hagamos rendir cuentas a los tomadores de decisión en nuestros países. Entonces, instancias como estas, documentos como el que estamos lanzando hoy, son sin duda ingredientes muy importantes para promover este debate crítico sobre cómo financiar las necesidades de infraestructura y cómo entender esta agenda y este relato que se nos presenta como una verdad revelada y como que el sector privado es el que viene a salvarnos y a darnos las respuestas que en muchos casos necesitamos. Es necesario transparentar el costo real de las APPs, quiénes son los que se benefician con esta agenda, y desarrollar herramientas adecuadas a nivel nacional para identificar si es con APPs o bajo qué circunstancias es el privado el que tendría que participar, cómo hacemos para mejorar la capacidad del sector público para que opere de manera eficiente, en primer lugar. Y como sugiere el informe, el rol de las instituciones financieras, como el Banco Mundial, pero también como el BID y otras instituciones, debe estar enmarcado en resguardar la soberanía de los estados, el derecho de las personas y las oportunidades de desarrollo de los estados y de las poblaciones, y de apoyar procesos de desarrollo que nos hagan estar más cerca de los objetivos, de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Otra participación del Banco Mundial o de otras entidades financieras va en contra de lo que es su objetivo principal, el objetivo de desarrollo por el que fueron creadas estas instituciones, y es necesario hacerlas rendir cuentas por su actividad. Y bueno, en eso Eurodad trabaja junto con Latindad y otras organizaciones, y estamos fuertemente comprometidos en apoyar este debate y este trabajo conjunto. Bueno, termino simplemente dando las gracias nuevamente por esta invitación y estamos abiertos para la ronda de comentarios. Gracias. Perfecto, María José. Muchas gracias por darnos esa mirada crítica desde la sociedad civil. Todos creemos que muchos gobiernos están buscando oportunidades de negocios para sus empresas y, por supuesto, ven a las APPs como instrumentos que garantizarían utilidad a las compañías privadas, ¿no? Pero debería ser en el marco de la transparencia. Vamos a continuar, por favor, y voy a invitar a continuación para que veamos un enfoque desde el punto de vista del género y los derechos. Y para ello hemos invitado a Verónica Serafini, de Latindad, colega de Latindad, es economista paraguaya, tiene una maestría en Ciencias Sociales y doctorado en Economía, trabaja en Latindad en temas de fiscalidad y género, temas de pobreza, desigualdades y mercados laborales, con enfoque a un tema que es para nosotros muy importante, que es el género y la política fiscal. Querida Verónica, bienvenida, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, también por invitarme a participar de esta reunión, este análisis, debate, que es muy importante para nuestros países porque frente a la pandemia se profundizó el impulso a las alianzas público-privadas como una estrategia para financiar la recuperación económica.
Y ahí desde una mirada desde los derechos y sobre todo desde los derechos de las mujeres, hay que mirar el desempeño global del que está en el documento muy explicitado. Las alianzas público-privadas se tratan de vender como una estrategia casi al margen del Estado, es decir, viene el sector privado a ocupar un espacio que el sector público no lo puede ocupar en términos de prestación de servicios. Sin embargo, como ya lo señaló Rodolfo, lo señala Rodolfo en su documento y lo recalcó María José, las alianzas público-privadas tienen que mirarse desde la política fiscal. Y ahí es cuando aparecen los derechos, porque la política fiscal es una de las políticas más importantes para garantizar los derechos de las personas y en particular de las mujeres. La política fiscal y con el presupuesto público como principal instrumento tiene por un lado los gastos y las mujeres se benefician, las personas se benefician con esos recursos. Y en el caso de las mujeres todavía hay grandes vacíos, como por ejemplo las políticas de cuidado, los recursos que existen son insuficientes y no hay una clara progresividad en el avance. Y eso se está viendo hoy con la pandemia, cómo estamos en algunos casos retrocediendo en el rol del Estado y del presupuesto público, que ya venía con riesgo por los problemas de endeudamiento. Esos gastos en la política fiscal se financian con ingresos tributarios. Y aquí aparecen las APPs como un rol importante, cuando que en realidad, como dijo María José, hay muchos recursos no cobrados o evadidos por ciertos sectores de nuestra sociedad, generalmente los de mayores recursos. Entonces apelamos a una estrategia altamente riesgosa para el Estado cuando que tenemos espacio para cobrar impuestos justos, mucho más justos que los que tenemos. Entonces hay que tener cuidado y ubicar las alianzas público-privadas en el marco de la política fiscal en ese ámbito. Y la tercera pata de un presupuesto público es la deuda. Y ahí también aparecen las alianzas público-privadas, porque ante el discurso de apertura del espacio fiscal, en realidad no es que abren espacio fiscal, lo que generan es un financiamiento que se tiene que pagar, el Estado lo paga, o se paga con tarifas, o se paga con deuda que está garantizada por el Estado. Entonces, en el fondo no hay una ampliación del espacio fiscal, sino el otorgamiento inclusive de garantías. Y ahí la deuda también tiene que ser mirada, y la miramos con un enfoque de género, en el sentido de que sabemos que los procesos de endeudamiento de nuestros países han generado fuertes restricciones para las mujeres, porque cuando la deuda no se puede pagar, se recortan recursos, y generalmente son recursos que afectan sobredimensionadamente a las mujeres. Entonces, las alianzas público-privadas tienen que ser analizadas a partir de la política fiscal, en una política fiscal que ya tiene problemas para garantizar los derechos de las mujeres y reducir las desigualdades que persistieron a pesar del crecimiento económico, si bien se redujeron algunas. Los 10 años de crecimiento alto de América Latina no logró reducir las brechas, y hoy estamos ante un escenario de retrocesos de esos 10 años. Por lo tanto, en lugar de debilitar la política fiscal trasladando a las alianzas público-privadas responsabilidades públicas, lo que tenemos es que reforzar la política fiscal y los mecanismos de financiamiento más justos. Y ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo benefician las alianzas público-privadas a la mujer en términos de su desempeño
en la no discriminación y el principio de igualdad. ¿Cómo benefician las alianzas público-privadas en la maximización de los recursos disponibles que tiene la sociedad para garantizar los derechos? ¿Se aseguran o no los niveles mínimos y esenciales de los derechos cuando implementamos alianzas público-privadas? Y finalmente, el rol de la transparencia y de la rendición de cuentas. Hay muchísima opacidad alrededor de las alianzas público-privadas que afectan justamente al debate. Y esa opacidad tiene que ver justamente con esconder o no mostrar, tratar de mostrar una visión exitista de las alianzas público-privadas, cuando en realidad tienen muchísimos problemas de sobrecostos, no son eficientes porque recurren al financiamiento privado, y si no recurren si recurren al apalancamiento público, finalmente el sector público, en lugar de prestar servicios con sus propios recursos de manera directamente, termina apalancando recursos al sector privado. Y hay muchos mecanismos, que algunos de esos están expuestos en el documento de Rodolfo. Y desde la mirada de género, los estudios que hay, la evidencia que hay, es justamente esa deficiencia en mirar a las mujeres desde un enfoque de derechos, y viendo a las mujeres desde una mirada instrumental, no como titulares de derechos. Por ejemplo, una de las evidencias más importantes es cómo se precarizan los empleos dentro de las alianzas público-privadas, y sobre todo en los servicios sociales. Las mujeres que están mayoritariamente en los servicios sociales de salud y educación, cuando han pasado a las alianzas público-privadas, esos empleos se han precarizado. En muchos casos, en los propios servicios, esa visión centrada en la eficiencia y en la rentabilidad, lo que ha ocasionado fue servicios, y la eficiencia se ganó gracias a las mujeres, ya que o porque las mujeres han aportado su tiempo gratuito, o por ejemplo en los casos de salud se ha encontrado que se han priorizado los partos por cesárea, porque son rápidos, previsibles, más baratos, y no el parto normal, en detrimento de las recomendaciones internacionales de salud, tanto para la mamá como para el bebé. Como son alianzas público-privadas, o se financian con tarifas o se financian con el aporte estatal. Cuando obviamente, si la mitad de las mujeres no tiene autonomía económica, y cuando trabaja tienen en América Latina ingresos de 25% menos, cualquier tarifa cobrada por una alianza público-privada las afecta desproporcionadamente, porque en promedio tienen muchos menores ingresos. Es decir, podemos encontrar, y es el ejercicio que estamos haciendo en conjunto con la sociedad civil, con María José, con otras organizaciones de América Latina, evidencia de que las alianzas público-privadas no contribuyen a garantizar los derechos. Al contrario, hay un montón de riesgos fiscales que terminan debilitando el rol del Estado en pos de las ganancias de eficiencia y de la rentabilidad de las alianzas público-privadas. Y bueno, es importante alertar frente a la opacidad de la información. Hay que hacer un mayor esfuerzo desde la sociedad civil en la búsqueda de información, en los estudios de casos. Estamos haciendo ese esfuerzo, y bueno, Latindad en los próximos meses va a realizar una publicación sobre la evidencia que existe, como una extensión del trabajo iniciado por Rodolfo y presentado en este momento, que ya incluye el enfoque de género. Y bueno, creo que es importante para la sociedad civil entender qué significa las alianzas público-privadas, entender el relato, como dice María José, y enfrentar ese relato con conocimiento.
y el documento que presenta Rodolfo es un paso sumamente importante para el debate y bueno, esperemos que lo leamos y contribuyamos cada uno de nosotros en nuestros países a debatir sobre este tema. Y como dijo María José, en los países en que se ha implementado, como Inglaterra, por ejemplo, ya han dejado de usar justamente por la cantidad de evaluaciones negativas que tienen. Y nos quieren vender esa misma modalidad hoy a nosotros. Y tenemos como ciudadanos y como recursos públicos implicados, tenemos que estar atentos a esta nueva modalidad de financiamiento, que en realidad no es tan nueva, pero se está impulsando con mucha fuerza. Muchas gracias por la invitación, Rodolfo. Muy bien, Verónica, muchísimas gracias. Siempre es bueno tener esta mirada desde el enfoque de género y realmente advertir de que las APPs muchas veces no van a poder contribuir a tener una mirada clara de lo que son el enfoque de derecho de las mujeres, porque esa mirada instrumental y el tema de los riesgos fiscales también pueden poner en riesgo, reitero, este tema, ¿no? Muy importante la mirada desde el ámbito del género. Vamos a continuar con nuestro programa en esta etapa ya final, digamos, de comentarios a la presentación del informe, y quiero a continuación queremos conocer la experiencia en el caso argentino, y para ello hemos invitado a Leandro Gómez, que es magíster en Administración Pública, es licenciado en Ciencia Política, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y actualmente coordina el programa de inversiones y derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Estimado Leandro, muchas gracias, bienvenido. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, José. Hola a todos y a todas. Antes que nada, quiero felicitar a Latindad y a todos los que estuvieron involucrados y formaron parte de la elaboración de este documento que estamos presentando y compartiendo en el día de hoy. Tengo que señalar, antes que nada, que es un documento que me parece sumamente importante e interesante para seguir debatiendo en nuestra región sobre el rol de las asociaciones públicos-privadas y estos incentivos, ¿no?, que se tratan de realizar a esta herramienta en nuestra región. Antes que nada, les comento que, bueno, tuve que conectarme desde el celular porque, bueno, problemas de conectividad, ¿no?, estas problemáticas de esta nueva realidad que nos toca vivir. Por eso quizás a veces corre un poco de la mirada de la pantalla. Pero bueno, poco para comenzar a hablar del caso argentino y en relación con el documento que nos trae hoy. Digo, la región claramente tiene una brecha en términos de infraestructura. Existen una serie de necesidades en términos de infraestructura insatisfechas que afectan a nuestras poblaciones, digamos. Eso es innegable en términos de transporte, en términos energéticos, en términos de salud, en términos sanitarios. Digo, y se hacen cada vez aún más palpables en esta pandemia que nos ha tocado vivir. Pero la pregunta es un poco, ¿qué tipo de infraestructura se plantea desarrollar? ¿Cómo se plantea desarrollar esta infraestructura y a qué costo, ¿no? Y es acá donde tiene lugar, donde aparecen las asociaciones público-privadas como una herramienta para apalancar, digamos, fondos privados, inversiones privadas, para desarrollar ciertos tipos de infraestructura en nuestra región. Argentina no es precisamente uno de los países más activos en asociaciones público-privadas, digo. Brasil, Colombia, Perú, Chile, México, son países que tienen una mayor trayectoria y son muchos los motivos por los cuales Argentina no tiene precisamente esta trayectoria en APPs. Esto no quiere decir que no se haya tratado de desarrollar. ¿Sí? Sin ir más lejos, uno de los motivos por los cuales Argentina hoy en día tiene sus APPs suspendidas es precisamente
porque el proyecto bandera que se ha tratado de desarrollar en Argentina fue un fracaso. Un fracaso en términos de sociedad civil, en términos de impactos económicos, de impactos sociales, y un fracaso incluso en términos del propio Banco Mundial. Y en este sentido, digo, es que quiero traer un poco lo que es el caso argentino, contarles brevemente de qué se trató este caso. Como señala el documento, instituciones financieras, grupos mundiales como el G20, el Banco Mundial, tienen en la región una fuerte presencia y han tratado de incentivar y apoyar este tipo de mecanismos. En el caso argentino, sin ir más lejos, el Banco Mundial ha apoyado el desarrollo de nueva normativa para el estímulo de asociaciones público-privadas, asesoró en el armado de prácticas, en la generación de contratos modelos para la reducción de costos, en la creación de una unidad exclusiva para asociaciones público-privadas, ¿sí? Asesoró al gobierno en el armado de divisiones de riesgos y también en lo que es la movilización de fondos para inversiones en estos proyectos. El gobierno argentino, a partir del 2016, trató de implementar estas APPs para lo que tuvo un proyecto bandera, digamos, que era la red de autopistas y rutas seguras. ¿Sí? Es básicamente 6 corredores viales que se iban a desarrollar en 5 provincias argentinas, ¿sí? Y este proyecto fue básicamente, digamos, armado no para atender una necesidad propia, no para atender una necesidad comercial que uno puede llegar a pensar, digo, 6 carreteras que atraviesan 5 provincias, una necesidad de mejora comercial, de atender ciertas cuestiones sanitarias. No estaba orientado precisamente a una mejora en la calidad de vida de las poblaciones, ni una necesidad comercial, sino que estaba pensado, ¿sí?, como un proyecto portfolio para atraer inversiones, como una estrategia, como una oportunidad sumamente rentable. Fue básicamente un proyecto armado a medida de las inversiones privadas, ¿sí? Y tal es así que en el momento de evaluar si el proyecto se iba a desarrollar a través de la obra pública o a través de las asociaciones públicos-privadas, se consideró que el gobierno argentino no iba a poder conseguir los fondos necesarios y que iba a tener una demora de aproximadamente unos 3 años para poder iniciar con las obras. En cambio, la inversión privada iba a ser inmediata, porque era un proyecto sumamente redituable, porque era un proyecto armado a sus necesidades, y que en este sentido se iba a poder comenzar con las obras de forma, digamos, sin demoras. Es decir, que la obra en realidad no importaba, sino que lo que importaba era traer las inversiones lo antes posible. Sin embargo, el contexto argentino era sumamente difícil, en un contexto de devaluación, de crisis económica, crisis financiera. Argentina tomando el préstamo más grande del FMI en su historia. Todo esto hizo que los mercados financieros, digamos, no fuesen reticentes al proyecto y no fuese fácil para el sector privado acceder a estos fondos. Es decir, previamente estábamos escuchando que las APP son promocionadas para, digamos, evadir, entre otras cosas, esas restricciones fiscales, ¿no? Y en el caso argentino, justamente, el modelo de APP lo que no estaba logrando era evadir esas restricciones fiscales por las que estaba pasando el país a partir del 2016. De esta manera, ¿sí?, es que el gobierno argentino decide apoyar de todas formas el proyecto, considera que es el proyecto bandera que va a abrir la puerta, ¿sí?, a una serie de más de 40 proyectos de APP. Y para esto desarrolla un fideicomiso, otorga garantías, brinda préstamos con fondos públicos, articula con instituciones de financiamiento, con el Banco Mundial, con el BID, para movilizar fondos. Sin embargo, todo esto no es suficiente para que el proyecto se concrete, ¿sí? Y aún, casi 3 años después de que se inició el proyecto,
¿sí? Este no logra superar el 1% de ejecución de lo que estaba planeado, ¿sí? Estamos hablando de que un proyecto que fue licitado en el 2016, que ya lleva más de 2 años, casi 3 años de su inicio, no ha logrado superar el 1% de lo que estaba planificado. Y esto no ha sido gratis, ¿sí? Aún con este escaso nivel de ejecución, ¿sí? Han habido renegociaciones por más de 200 millones de dólares. ¿Sí? Una de las cosas justamente que señala el documento es la opacidad de este mecanismo y los riesgos que implican las renegociaciones. Con este bajo nivel de ejecución, en el caso argentino, han habido renegociaciones por más de 200 millones de dólares. El Estado finalmente adquirió una deuda de 112 millones de dólares con las empresas privadas y decidió finalizar los contratos, ¿sí? Ante la falta de ejecución, lo que le implicó también al Estado un proceso de negociación y también un proceso de ejecución de fondos por la pérdida de los contratos al sector privado de unos 19 millones de dólares aproximadamente. Es decir, cuando el Banco Mundial habla de APPs exitosas, cuando el Banco Mundial adjetiviza las APPs tratando de darles un nuevo, ¿no? Una nueva cara, una lavada de cara para darles un nuevo impulso en la región, y habla de procesos exitosos, como señala el documento de la Tindad, habla de procesos exitosos en términos financieros, habla de procesos exitosos en términos de normativa local que estimula el financiamiento o la inversión privada, ¿sí? Pero aún así, el caso argentino nos muestra que no son procesos exitosos. Estamos viendo, en este caso puntual, ¿sí? un proyecto armado a la necesidad del privado, que no atiende una necesidad, que no atiende una demanda, que no ha mejorado la calidad del servicio público ni la calidad de vida de las poblaciones lindantes a esas carreteras. Hemos visto la deuda pública crecer, esfuerzos públicos, ¿sí? Armados de oficinas, dedicadas exclusivamente a eso, negociaciones con IFIS, con el Banco Mundial para movilizar fondos, ¿sí? Obras que luego de 3 años han llegado nada más que al 1% de ejecución. Hay un costo de disponibilidad ahí, ¿sí? En lo que es una serie de corredores viales que finalmente no fueron elaborados. Se decía que las APPs implican un mayor nivel de eficiencia. ¿Esto es un mayor nivel de eficiencia? Pregunto yo. ¿Sí? ¿Se superaron las restricciones fiscales en las que estaba Argentina? Claro que no. ¿Sí? Luego de 3 años no se consiguieron los fondos suficientes para desarrollar el proyecto. ¿Sí? Y aún así, aunque la deuda que ha contraído el Estado, de casi un total de 130 millones de dólares, no es un monto significativo en términos de PBI de Argentina, ni en términos aún de la deuda argentina, ¿sí? Pero sin embargo, son fondos públicos que no están pudiendo ser utilizados en el marco de una pandemia y en el marco de la crisis económica por la que está atravesando el país. Y un poco para cerrar esto y conectando con algunas de las observaciones previas, digamos, la implementación de APPs requiere, primero, de un Estado capacitado, presente, activo en lo que es el control y el monitoreo. ¿Sí? Muchas veces esta herramienta es promocionada justamente para reducir, ¿sí?, los roles del Estado. Un actor público suplantando en parte aquellas actividades o roles del Estado en términos sanitarios, en términos educativos, energéticos. Pero no es así.
Estos procesos necesitan ser controlados y monitoreados desde su inicio hasta su final, y para eso se necesita un Estado capacitado, presente, activo, fondos, obviamente, además de recursos humanos. Los proyectos no deben ser armados en función del privado, en función de un negocio. Las APPs no deben ser un fin en sí mismo, sino una opción para desarrollar infraestructura. Una de los mecanismos junto a otros. Y en este sentido, el mecanismo debe ser elegido y los proyectos de infraestructura deben ser elegidos en función de las necesidades de la población, para atender las necesidades de la población y mejorar su calidad de vida. Y para esto es necesario que los proyectos sean diagramados con una perspectiva de derechos, digamos, y no con una perspectiva comercial. Y por último, quiero remarcar que en el momento de evaluar si las APPs es una herramienta positiva o no, hay que tener en cuenta que no solamente hay que realizar un análisis de costo-beneficio en términos económicos, hay que tener en cuenta los impactos ambientales, los impactos sociales y aquellos costos no transparentados, ¿sí?, que tanto mencionaba Rodolfo al principio de los costos contingentes. Bueno, muchas gracias, José Luis, y a todos. Quedo disponible a cualquier duda que pueda llegar a surgir o comentario que tengan. Perfecto, Leandro, muchísimas gracias. Gracias. Es importante conocer también esta visión desde el ámbito de la experiencia desde Argentina con el tema de las APPs. Vamos a ir a un sector de preguntas. Solo tenemos, creo que una sola pregunta en el chat, que está dirigida en relación, bueno, no está dirigida a nadie específicamente, pero sí podemos ver, si podemos responder por ahí. Las APPs, dice Luis Alfredo Vargas, ¿las APPs son un mecanismo de corrupción en todos los sentidos? Es la pregunta. Evadir impuestos, que la obra se pague 2 o 3 veces, baja garantía en el producto y lentitud en el desarrollo, comenta Luis Alfredo Vargas. No sé si Rodolfo o alguno de nuestros panelistas quisiera contestar esta pregunta. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, no sé si es pregunta o es una afirmación, porque en realidad se habla de la corrupción y también además hay otros temas alrededor, ¿no? Por ejemplo, el tema de impuestos, creo que también es importante, o debería ser importante tomar en cuenta eso, ¿no? Hay muchas empresas vinculadas a estos mecanismos, o yo diría que casi todas, ¿no? Que como cualquiera de las transnacionales que intervienen en muchos proyectos de inversión grandes, tienen sedes en paraísos fiscales, por ejemplo. Y esto, bueno, acá hay un riesgo también grande, un riesgo adicional, digamos, a lo que ya tienen las APPs, de que estas empresas no paguen los impuestos que deberían pagar, ¿no? O sea, es un aspecto que también no lo hemos abordado todavía, pero creo que sería interesante también incorporarlo en el análisis, porque si además a una empresa, ¿no?, viene el Estado y le da estas garantías y este soporte y este apalancamiento con recursos públicos, si además se permite que las empresas operen de forma tal que no paguen los impuestos o inclusive se les den incentivos tributarios, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un paquete completo y la empresa al final se lleva todos los beneficios y el Estado, digo, todos nosotros terminamos asumiendo esos costos, ¿no? Entonces, acá no solamente tiene que entrar el tema de la transparencia, sino también hasta qué punto se le da a estas empresas estas concesiones, estos beneficios, ¿no? Yo creo que si se va a hablar de transparencia, también se debería hablar de transparencia en cuanto a ver, tú quieres un beneficio tributario, estás gozando de un beneficio incentivo fiscal por tu inversión, bueno, transparenta ese gasto que tú estás, ese ahorro que más bien te estás llevando en cuanto al pago de impuestos, para por lo menos saber
cuánto se está dejando de pagar, ¿no? Por ejemplo. O, en último caso, que esté prohibido que una empresa ubicada en una guarida fiscal esté involucrada en procesos de APP, por ejemplo, ¿no? Para dar cierta restricción a que se puedan dar ese tipo de problemas. Sí, me parece interesante también que ese aspecto sea abordado. Perfecto. Rodolfo, si alguien quiera complementar algo más, pues podemos también abrir el espacio. En todo caso, hay una pregunta también de Pablo Varela, en este caso dice, ¿qué posibilidades hay de prepararse para enfrentar diversos planes y proyectos que se han cocinado en los mismos fogones, digo textual, que ya se nos vienen encima en el marco del negocio ambientalista de la mano con las mismas transnacionales y hasta personas bien conocidas como los de la economía verde y otros colores bonitos, con que una publicidad bien aceitada recubre sus verdaderas intenciones? Dice esto para no solamente debatir sobre lo ya sucedido. Es una consulta de Pablo Varela, él es geólogo, y es la consulta que nos ha llegado al chat. No sé si alguien quiere responder, tal vez, a esta consulta. Hablando de los negocios verdes, dice, ¿no? La economía verde. Sí, bueno, a ver, yo no soy especialista en temas ambientales, pero claro, la economía verde también es otro de esos mecanismos que suenan bonito y que maquillan lo que está de fondo, que es promover más inversiones con el supuesto trasfondo de que son sostenibles, ¿no? Pero, claro, eso en algún momento tiene que llegar, ¿no? No vamos a continuar con la misma matriz productiva energética, ¿no? Eso tiene que cambiar de todas maneras y si se plantea una economía verde o menos marrón, tiene que haber de todas maneras hay un compromiso también de los estados. O sea, podemos llegar con esas nuevas iniciativas, bueno, no es tan nueva, ¿no? Pero también se puede llegar a lo mismo, de promover inversión privada, acomodar el lugar y que el Estado garantice que el inversionista esté feliz, digamos, con la rentabilidad y con los retornos que le puedan dar los proyectos. O sea, finalmente es pensar en ese todo, ¿no? De cómo, porque ya lo mencionaron, ¿no? También las compañeras y compañeros, de qué infraestructura queremos, qué servicios queremos, de servicios públicos, ¿no? Que queremos, y cómo queremos también que los proyectos que vayan a mejorar la calidad de vida de las personas sean implementados. Y acá, claro, hay que pensar en todos los actores, no solo el sector público, también el privado, cómo debería intervenir, y sobre todo las entidades financieras de desarrollo, también cuál debería ser el rol en esto. Si no se piensa en algo integral, creo que vamos a seguir viendo, por un lado, APPs, por otro lado, economía verde, o sea, pero todas van en un sentido, creo yo, de simplemente cargar todo al Estado, ¿no? Y más bien las inversiones son las que van a salir siempre bien paradas respecto a este tipo de proyectos. Eso es lo que yo podría decir. No sé si también hay otras intervenciones respecto a esto. Perfecto. Adelante, María José. Y gracias, José Luis. Sí, también agradezco la pregunta y mi respuesta iría por el lado de la respuesta de Rodolfo. Creo que sin duda es necesario atender las necesidades que nos plantea la agenda para hacer frente al cambio climático. Es necesario plantear infraestructura que responda a esa agenda,
y proyectos que sean sostenibles son sin duda necesarios. Pero entiendo un poco por dónde viene la pregunta y por eso decía que voy por el lado de la respuesta de Rodolfo, porque muchas veces lo que vemos es que se presenta el tema de dar respuesta al cambio climático también como una oportunidad de negocios. ¿Sí? O sea, ahí hay todo una potencialidad que es necesario atender y los actores del sector privado y las multilaterales, las agencias multilaterales están yendo en ese sentido. Entonces, hoy estamos viendo la promoción de APPs también para dar respuesta a eso. Es como yo señalaba al principio, en tanto que se generan APPs para reconstruir mejor después del COVID, o APPs con las personas primero. APPs para la economía verde, ¿no? Para responder al cambio climático también recurrimos al mecanismo de APP, cuando lo que estamos haciendo es generando oportunidades de negocios que hacen que los proyectos sean más caros, más riesgosos y que las oportunidades de rendición de cuentas sean menores que en los casos de proyectos de obra pública tradicional. Entonces sí, es una agenda que también hay que mirar con muchísima atención porque la vamos a tener cada vez más presente en los próximos años. Gracias. Perfecto, María José. Tenemos una última intervención de Leandro. Por favor, adelante, Leandro, antes del cierre ya de nuestro panel. Dale, muchas gracias. Sí, sumándome un poco a esta pregunta y bueno, también aprovecho como María José para agradecer por la consulta y en este sentido vuelvo, ¿no? Con esta uso de adjetivos calificativos, ¿no? De hablar de una economía como verde, ¿no? Y ahí también mencionaba el uso de colores para ciertas cuestiones. Comparto que muchas veces, digamos, son estrategias para la generación de oportunidades de inversión, para una mayor amplitud en el mercado, que sin lugar a dudas la agenda ambiental, la agenda climática, la agenda de biodiversidad y de transición son agendas que llegaron para quedarse, que son parte de nuestra realidad y que sin lugar a dudas hay que considerarlas y que cada vez forman más partes de la agenda pública de los estados y del ámbito internacional. Ahora la cuestión es cuando esta agenda en realidad no va al trasfondo, no apunta a resolver los problemas ambientales, sociales que esto conlleva, sino que lo que están buscando son nuevas oportunidades comerciales. ¿Sí? Y un ejemplo muy claro se ve volviendo sobre el Banco Mundial, con lo que el Banco Mundial llama los minerales para la transición energética. ¿Sí? Y pensando en lo que es la transición energética, precisamente, cómo el banco promueve, ¿sí?, actividades extractivas vinculadas a ciertos minerales, como el cobre, el cobalto, el litio, en lo que es la región latinoamericana, ¿sí?, que básicamente lo que está realizando es promover actividades extractivas, minería a gran escala, con altos impactos ambientales, con altos impactos sociales, que son actividades que están extremadamente relacionadas a hechos de violación de derechos humanos, ¿sí? Y estas actividades son promovidas bajo el argumento de una transición energética que no se da en nuestra región, que no se da en Latinoamérica, sino que se da principalmente en países del norte global, ¿sí? Y es una transición que lo único que hace es suplantar, ¿sí?, las formas de utilización, suplantar un auto a combustible por un auto eléctrico, pero que no debate realmente sobre procesos de transición energética, que no debate sobre nuestro consumo de energía, que no debate sobre el modelo de transporte, ¿sí? Entonces,
para atender realmente estas agendas ambientales es necesario ir un poco más allá y no quedarnos, ¿sí?, con estas oportunidades de economía verde, de amplitud comercial, que muchas veces ofrecen instituciones como el Banco Mundial. Muy bien, Leandro, muchísimas gracias. Gracias a Leandro, gracias Rodolfo, Verónica, María José. Voy a ceder ahora al final para las palabras de cierre a quien es nuestra directora de Incidencia Global, a Patricia Miranda. Patricia, buenas tardes, ya buenas tardes, en el caso de algunos del horario en el que estamos, así que voy a cederte la palabra para los comentarios finales a el cierre de nuestro evento. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a este panel por habernos brindado toda esta información, análisis, datos, y dejarnos, yo creo, a todos muy motivados para sumergirnos más en este tema y con muchas inquietudes para ver cuáles son los impactos, cómo, con los ejemplos que hemos ido conociendo, seguramente muchos vemos que son más cercanos de los que nos habríamos imaginado, y con esta inquietud de cómo nos afecta, cómo afecta a nuestros países, cómo afecta a nuestra sociedad. Desde Latindad tenemos una preocupación. Vemos que hemos tenido hace el año 2015, el mundo ha aprobado una ambiciosa agenda, la Agenda 2030. Sin embargo, el cómo financiar esta agenda no ha sido tan ambicioso, y es la Agenda de Addis Abeba de Financiamiento para el Desarrollo. La actual crisis en la que estamos ahora sumergidos, la mayor en más de 100 años, nos está mostrando con más evidencia la inequidad, la desigualdad en el acceso a un financiamiento justo de parte de nuestros países. Y esta brecha está siendo, hay una promoción muy fuerte porque esta brecha sea en parte financiada por el sector privado, con iniciativas como las alianzas público-privadas, que es lo que más hemos profundizado el día de hoy. Sin embargo, con todos los riesgos que ustedes también han podido escuchar de cada uno de nuestros panelistas, y más aún promovidas por el Banco Mundial, por el G20, instancias de las que esperaríamos también un cumplimiento en el compromiso, en sus compromisos de financiamiento y ayuda a los países en desarrollo, instancias que además están cuestionadas por la gobernanza. Hemos escuchado también y hemos visto que hay experiencias en Europa ya desde hace muchos años, también hay experiencias en África, y el aporte de hoy me parece muy importante para tener conciencia de que esto también está pasando en América Latina. El tener el dato que muestra Rodolfo, de que la mayor parte de los proyectos de infraestructura son canalizados hacia América Latina vía alianzas público-privadas, es un dato muy importante. Pero también nos quedamos con que hay otros sectores más allá de la infraestructura. Son sectores de salud, son sectores de educación, de energía, y conllevando una serie de riesgos. No solamente los riesgos que ya nos imaginamos que por el tipo de sector conllevan, como ser los riesgos sociales, ambientales, de desplazamiento de comunidades, sino también impactos de género, como hemos visto hoy con Verónica. Pero además de estos riesgos ya relativamente conocidos, creo que hay un énfasis muy importante en los riesgos fiscales. El riesgo del incremento de la deuda, en muchos casos probablemente las alianzas público-privadas terminen costando más que un crédito. Y esto es muy preocupante, sobre todo en este contexto de crisis, donde vemos que en nuestros países se incrementa cada vez más el endeudamiento. También vemos que la mayor parte de nuestros países en los últimos años ya han ido aprobando leyes en favor de las alianzas público-privadas y su implementación. En este sentido, nos parece importante el rol desde las organizaciones de la sociedad civil y movimientos, que podamos tener un mayor conocimiento de qué se trata, cuáles son los impactos, sin descontar que el sector privado tiene un rol importante. Pero estamos viendo que ante una falta de regulación y vacíos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito global, la implementación de ese tipo de iniciativas realmente dejan un cuestionamiento muy grande a
si de verdad tienen un impacto en el desarrollo, un impacto en promover la igualdad de derechos para las mujeres, de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, y más aún en este contexto, sí van a poder realmente ayudar a una recuperación justa. Desde Latindad, nuestra intención ha sido, y es con este primer documento y con este espacio, es poner en la agenda regional este tema. Pero además, como un nuevo tema, que es el financiamiento del sector privado a través de alianzas público-privadas, y cuál es su relación y su vínculo con la fiscalidad y con la deuda. Entonces queremos que ustedes puedan adentrarse más, no solo en el tema, sino cómo está relacionado y cuáles son los impactos finalmente sistémicos que tenemos en esta relación. Y bueno, me queda agradecer a Rodolfo por este documento, este excelente documento para poner el tema en agenda en la región. Quiero agradecer también a María José de Eurodad, a Verónica con la explicación que nos ha dado sobre el enfoque de género y cuál es el impacto en las APPs, a Leandro desde FARN Argentina, y decirles que con Eurodad, con FARN, hemos estado ya por bastante tiempo trabajando en este tema, con acciones de incidencia en espacios como el Banco Mundial, el G20, y ante la situación que tenemos de crisis y de búsqueda de financiamiento, nos parece tan importante, búsqueda de financiamiento desde nuestros países, nos parece muy importante que estas discusiones que se están dando en los ámbitos globales ahora puedan tener una mayor fuerza a nivel regional. Así que quiero nuevamente agradecerles e invitar a los participantes, si ustedes están interesados en adentrarse más en este tema, a contactarse con Latindad, con Rodolfo, tienen el correo de donde han recibido las confirmaciones para este evento, para formar parte de un grupo de trabajo donde podamos tener un mayor intercambio de experiencias en América Latina y al mismo tiempo así conectarnos a todo el movimiento y acciones que se están realizando en este ámbito a nivel global, juntamente con Eurodad y con otros aliados globales. Nos parece importante que podamos actuar desde donde estamos, desde nuestros sectores, desde como sociedad civil, pero también desde distintos sectores, porque vemos que todos podemos estar afectados y bueno, que podamos tener, si ustedes están interesados, un intercambio y acciones de incidencia conjuntas hacia un financiamiento que esté en el marco de la justicia económica y social. Muchísimas gracias. Perfecto, Patricia. Muchísimas gracias a todos por su presencia y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias, Verónica, María José, Leandro, Pati. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.